Escucharemos experiencias vividas de mujeres, niños y niñas que pueden ser perturbadoras o desencadenantes para algunos. Entonces, si necesitan tomarse un momento para pausar o alejarse, no duden en atender sus necesidades durante este programa. Sin embargo, esperamos que al final de este programa sintamos la urgencia de actuar colectivamente y amplificar las voces de quienes no tienen voz para poner fin a esta violencia. Si es la primera vez que asiste a un seminario web con IWA, le presentamos brevemente acerca de la alianza. La IWA es una alianza global compuesta principalmente por organizaciones de base que abordan las necesidades y los problemas de las mujeres, pero también colabora con diversas instituciones y organizaciones sin fines de lucro que buscan abordar las necesidades de las mujeres. La Alianza Internacional de las Mujeres está comprometida con la lucha del pueblo por la liberación nacional, la soberanía y el avance de la igualdad de género. Estamos unidas en la liberación de las mujeres de la opresión y explotación históricas. Aspiramos a una sociedad que reconozca, promueva y proteja los derechos e intereses de las mujeres. Intensificamos las luchas y campañas locales contra la intervención, guerra y la explotación de parte de los Estados Unidos. Y fortalecemos la solidaridad internacional mediante campañas, acciones conjuntas y cooperación. Al final del programa compartiremos más información sobre cómo involucrarse. La situación de las mujeres en todo el mundo se ha vuelto más grave y la necesidad de organizarlas en grandes cantidades se ha vuelto más urgente. Tan solo el mes pasado vimos el impacto en mujeres y niñas con los recortes presupuestarios a los programas de salud y asistencia alimentaria durante el cierre gubernamental. Mientras inflaban los presupuestos del ICE para aumentar su presencia en comunidades dentro de todos los Estados Unidos. En el Reino Unido, las vías de legalización se han vuelto más burocráticas, con las nuevas propuestas de asilo y los refugiados se enfrentan a tiempos de espera más largos y al posible regreso a sus países de origen. En Hong Kong, mientras las trabajadoras del hogar luchan por mejores salarios, se ven sometidas a condiciones de vida vulnerables, ya sea por el abuso y la explotación de sus empleadores o por la falta de medios de vida. La semana pasada, un incendio arrasó el complejo de apartamentos Wang Fuk en el distrito de Tai Po de Hong Kong, que alberga a unos 4.500 residentes, muchos de los cuales eran trabajadoras del hogar. Cerca de 159 personas murieron en el incendio, entre ellas dos trabajadoras del hogar indonesias, al menos una trabajadora de hogar filipina y otras 8 trabajadores migrantes que siguen desaparecidas. Durante los últimos 2 años hemos presenciado a través de nuestras pantallas la masacre de mujeres y niñas en Palestina. Esto causada por la agresión sionista israelí respaldada y financiada por Estados Unidos. Es por esta razón que la presión internacional ha crecido enormemente en apoyo al pueblo palestino. El mes pasado, el 22 y 23 de noviembre, la Alianza Internacional de Migrantes, junto con otros organizadores como el Frente Internacional de los Pueblos, la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos y la Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria, celebró un Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la guerra de hambruna forzada y ecocidio de la ocupación sionista, respaldada por Estados Unidos en Palestina, celebrado en Barcelona. La abrumadora evidencia presentada por los testigos, combinada con el conocimiento común de instituciones bien establecidas, encontró a los acusados,
la entidad estadounidense y sionista Israel, culpables de violar el derecho internacional humanitario por los crímenes de genocidio, ecocidio y hambruna forzada. En América Latina y el Caribe se han registrado al menos 19.254 feminicidios en los últimos 5 años. Esto representa un mínimo de 14 asesinatos de mujeres por motivos de género al día. No crímenes, asesinatos. La persistencia y el aumento de estos crímenes, asesinatos en la región exigen respuestas oportunas de nuestras organizaciones de mujeres para exigir responsabilidades a los gobiernos que los perpetran y luchar por un sistema diferente donde las mujeres sean liberadas. Cada vez con mayor frecuencia presenciamos el resurgimiento del fascismo en todo el mundo debido al agravamiento de la crisis económica que crea las condiciones para la fascistación de los estados imperialistas y sus títeres. Este creciente fascismo a nivel mundial es el resultado de la sustitución de los principios medio democráticos liberales por medias más autoritarias y represivas que conducen a un terrorismo fascista más abierto, incluyendo el auge del conservadurismo de derecha. La crisis que impulsa el auge de un régimen fascista abierto es la raíz de la violencia impuesta a los pueblos del mundo, con impactos muy particulares y específicos en las mujeres, niñas y niños, quienes son los más vulnerables ante las crisis y los conflictos. Es por esta razón que la Alianza Internacional de Mujeres, junto con sus aliados, simpatizantes y la amplia comunidad internacional de mujeres, se ha unido para librar estas semanas de acción y el contexto en el que celebramos el seminario web de hoy. Nos vamos a mover a nuestros presentadores. Ya escucharon suficiente de mí. Nuestra primera presentadora es de la Alianza para las Preocupaciones de las Niñas, Salim Lahi. La presentadora es Candice Sering. Candice es la coordinadora del programa de redes y campañas locales e internacionales para la Alianza para Preocupaciones de la Niñez. Ella es una veterana organizadora comunitaria de base, trabajadora cultural y defensora de los derechos laborales y humanos. Ella es una firme defensora de las mujeres y en especial de la infancia, no solamente en las Filipinas, sino a nivel mundial, en apoyo a los movimientos populares por la liberación nacional y la autodeterminación de mujeres. Gracias, Candice. Te lo paso a ti. Muchas gracias, Pipa. ¿Me pueden escuchar bien? Así que nuevamente, como dijo, mi nombre es Candice y yo soy de la Alianza Sureña Salilanija para Preocupación de la Niñez, basada en las Filipinas. Y yo soy nueva integrante de IWA y estamos muy agradecidas de tener esta oportunidad de compartir sobre nuestro trabajo con las niñez específicamente. Así que mi enfoque será en el rol de la niñez en nuestro movimiento aquí en las Filipinas y las maneras en que su participación es necesaria en cualquier movimiento para la liberación nacional y la solidaridad nacional mundial. Así que vamos a comenzar. Así que próxima diapositiva. Así que yo voy a comenzar con la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de la Niñez. Eso muchos países en alrededor del mundo han firmado y básicamente delimita todos los derechos de la niñez que todo Estado-nación debe de proveer. Y enfatiza el derecho de la niñez a unirse, asistir y contribuir a discusiones en la profundización de sus derechos en estas leyes. Así que eso es importante resaltar y notar, porque yo no creo, yo no me estoy creando ninguna de esta información y hay muchos derechos que la niñez tienen bajo esa convención.
o este tratado. Próxima diapositiva. Para Salinaki, nuestra alianza de varias organizaciones, la cual yo voy a hablar un poquito más adelante, resaltamos los 4 derechos básicos de toda la niñez. Y estos 4 derechos básicos son supervivencia, protección, desarrollo y participación. Así que la supervivencia son esas necesidades básicas de poder vivir, tener alimento, vestimenta, vivienda, protección, para poder ser protegido en contra de todas las formas de violencia. El desarrollo es asegurar que tengan acceso a la educación y que puedan practicar su fe, recibir amor, cuidado y otras formas de apoyo. Y el último, el derecho de participación, es una que nos gusta profundizar en Salinaki, lo cual invita a la niñez a participar en, en expresar su visión y a participar con los asuntos que enfrentan en sus comunidades. Así que próxima diapositiva. Oh, hay animación. Así que toda la niñez tiene derecho y es nuestro deber, especialmente el Estado, de proteger y defender los derechos de la niñez. Así que las niñas son identificadas como cualquier persona bajo la edad de 18 años o abajo. O más bien, más adulto, mayor de 18 años, si no puedes cuidarte a ti mismo. Así que estos derechos que la niñez tiene son esenciales y aún así el Estado continúa siendo el violador número uno de derechos humanos. Así que la violencia perpetuada por el Estado es importante notar y entender que cuando es experimentada por adultos es equitativamente, sino peor para la niñez. Así que queremos asegurarnos que entendamos que la experiencia de la niñez no está separada de la experiencia de los adultos. Así que la violencia contra las mujeres también se siente por sus hijos. Y como defensores de derechos humanos, como muchos de nosotros que estamos en ese seminario web, también experimentamos la represión estatal y como resultado en en cualquier parte de nuestra abogacía, ya sea por los niños, por las familias, por los niños o por trabajadores de campo, esas violaciones de los derechos humanos son experimentadas por la niñez en la misma manera o peor. Así que próxima diapositiva. En las Filipinas, hay unas cuantas diferentes formas de represión estatal que los niños experimentan desde contrainsurgencia, la guerrilla contra las drogas, la ley antiterrorismo en las Filipinas durante la epítome de COVID, el memorándum orden 32 que estaba permitiéndole a la policía y a la militar y a los militares a abrir, o a las Fuerzas Armadas a utilizar, ¿cuál es la palabra? Básicamente tenían rienda suelta de cómo implementar la ley, la orden ejecutiva número 70 que creó la Fuerza de Trabajo Nacional para erradicar conflicto armado comunista en las Filipinas. Así que la nación, el acercamiento de toda la nación significaba que a través de todas las Filipinas, lo que se hizo más común fue una forma de acoso que se llama red tagging en inglés. Y entonces los ataques fascistas continuos y violaciones de los derechos humanos y a la ley humanitaria internacional. Próxima diapositiva. Así que esta próxima diapositiva solamente resalta la guerra contra las drogas en las Filipinas, que es particularmente significativa. Vimos cerca de 30,000 personas asesinadas y de esas 122 niñas y menores también fueron asesinadas y hasta el día de hoy aún estamos buscando justicia. Próxima diapositiva. Y esta guerra contra las drogas continúa, así como toda una gama de violaciones a los derechos de la niñez y a los derechos humanos generalmente bajo el régimen de Federal Marcos Jr. Y tal vez algunos de ustedes ya conozcan sobre su padre dictador en los 80.
fue un periodo significativo de tiempo. Muchas organizaciones de las personas nacieron en los 80 y fueron formados en los 80 debido al tipo de represión estatal que las comunidades las comunidades más vulnerables sintieron bajo la ley marcial. Próxima diapositiva. Así que cuando miramos a esos cuatro derechos básicos que delimita el principio, todos esos derechos se violan cuando la represión estatal se siente en diferentes comunidades. Así que vemos formas comunes de represión bajo la toma de tierras, donde corporaciones transnacionales que se le permite tomar tierras de comunidades indígenas y desplazarlas, destruyendo su tierra, destruyendo su acceso a, a alimento libre de pesticidas y orgánicos, acceso al agua, así como otros derechos y protecciones, desarrollo y participación. Esos derechos se violan cuando las comunidades están bajo vigilancia, cuando las escuelas son bombardeadas, cuando la niñez experimentan el trauma y la falta de cuidado de asistencia médica para sanar de ese trauma, ya sea que lo fueron testigos de una masacre en su comunidad que ha sucedido en la comunidad Lemar, o si sucedió en las áreas urbanas donde sus hogares son demolidos por la policía que vienen y los sacan de sus comunidades antes de que sus hogares fueran destruidos o para desarrollo urbano, o desarrollo de terrenos. Próxima diapositiva. La participación, el derecho de participación es clave porque la vigilancia significa que las niñas no pueden hablar libremente, sus integrantes de su familia no pueden hablar libremente, la militarización en las comunidades restringe el movimiento y los retos que hemos visto es que hay una disminución en la documentación que puede ser obtenida y los datos de las violaciones que ocurren en comunidades remotas, particularmente la militarización debido a que es muy intensa. Es difícil de alcanzar comunidades de niñas para que participen en actividades de niñas y la falta de recursos limitados, como dije anteriormente. Próxima diapositiva. Y yo voy a revisar esto rápidamente. Así que decimos las violaciones de derechos de niñez graves en países no son documentadas y no se reportadas. Próxima diapositiva. Nosotros creemos que las niñas merecen la oportunidad de vivir y prosperar con sus derechos protegidos siempre y queremos invitar a las niñas a que entiendan el contexto del mundo en el que viven con hechos históricos y materiales del pasado, el presente y el futuro. Así que eso es necesario para nosotros comprensivamente desmantelar la hegemonía militarística, patriarcal y política motivada por intereses estadounidenses. Esto no solamente en las Filipinas, quiero notar que lo que en la experiencia de la niñez en muchos países alrededor del mundo están experimentando y que experimentan la militarización de los Estados Unidos y bases de los Estados Unidos, bases militares de los Estados Unidos que están en sus países. Próxima diapositiva. Aquí es solamente el impacto, son múltiples. Próxima diapositiva. Y es necesario para nosotros tomar acción a través de participar con los niños en sus sectores y entendiendo las causas principales del conflicto armado, por qué nuestro país es tan pobre o está tan empobrecido y por qué tantos países están empobrecidos, aunque sean ricos en recursos naturales y nuestra contestación en nuestro tiempo. Y la próxima diapositiva tenemos las organizaciones de niñez. Así que, ¿qué hacemos? Nuestro trabajo incluye proveer intervenciones psicosociales comunitarias, permitir que los niños puedan jugar a través de actividades culturales y hacemos capacitaciones para trabajadores comunitarios y organizadores comunitarios sobre los derechos de la niñez, sobre programación y apoyo psicosocial. Y para nosotros lo que podemos hacer juntos es asegurar que los niños están participando en el trabajo que estamos haciendo. Así que crear y integrar programas dentro de su trabajo de movimiento para su propia organización. Yo sé que muchas organizaciones tienen SADRES que tienen niñas
y hacer puentes a más allá del cuidado de niñez, incluir actividades de la niñez que incluyen las campañas y la defensa y concientización sobre las luchas que estamos enfrentando en la represión estatal. Y esa es la parte de abajo. En el 2026, nuestra organización va a ser anfitriona de la misión Solidaridad Internacional, específicamente para ir a las comunidades que necesitan intervenciones psicosociales, y vamos a conducir actividades de la niñez, para la niñez, para entender cuáles son las condiciones concretas de la niñez en estas áreas que enfrentan, ya sea represión estatal, represión política o la militarización y la toma de tierras. Así que eso es en 2026. Puedo compartir más información si alguien está interesado. Y en la próxima diapositiva voy a rápidamente revisar esto. Estas son nuestras organizaciones, así que usted vea nuestras niñas con las que trabajamos, que muchas veces son niñas activistas, que tienen sus propias organizaciones, donde hacen performance, escriben canciones, ponen música, hacen trabajo de producción, así que ya sea que vamos a las comunidades y aprenden sobre las luchas de los pescadores o la lucha de los trabajadores de campo, aprenden sobre la toma de terrenos, muchas de esas comparten con otros niños para entender cuáles son sus experiencias, y abordamos en actividades de solidaridad también, así que los niños están muy conscientes sobre cómo sus luchas aquí están enlazadas con luchas de niños en otros países como Palestina. Próxima diapositiva. Ya estoy casi terminando y yo creo que ya estoy fuera de tiempo, así que próxima diapositiva. O sea, es la organización de la juvenil, actuando en solidaridad. Próxima diapositiva. Y esas son unas cuantas sugerencias sobre cómo podemos tratar de luchar juntos para erradicar la violencia en contra de mujeres y niñas, es elevando la conciencia sobre los derechos de la niñez. Así que esos 4 derechos, apréndaselo bien y compártalos. Y asegúrese que las niñas con quien estás integrando o los niños que tienen sepan cuáles son esos derechos. Poner presión a los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones bajo la ley internacional y humanitaria, y de demandar mecanismos mejorados para monitorear y documentar las violaciones a los derechos de la niñez, y motivar la colaboración y unir organizaciones para elevar las voces de niñas marginalizadas, en particularmente niñas, y amplificar nuestros esfuerzos para coordinar estrategias de defensa. Próxima diapositiva. Y eso es rápido, un resumen bastante rápido de nuestro. Aquí puedes ver a nuestros niños motivando, participando en movilizaciones, van a rallies, tienen su propia, disculpen que interpretar no entendió, que tienen su. Y eso es todo. Si quieren ir a la próxima diapositiva, son nuestras llamadas. Justicia para todas las víctimas todas las víctimas, niñas víctimas de violaciones de derechos humanos. Y el último. Dejen de matar a niñas, erradiquen el genocidio, y gracias. Muchas gracias, Candice, por el trabajo increíble que estás haciendo. Debo admitir que me acuerdo cuando compartiste los daños a las niñas y los niños. Tenemos que recordar que más de la mitad de las personas en este mundo son mujeres, niños y niñas, y tenemos que tener en mente que el cambio climático se está avecinando, que va a hacer sus vidas aún más difícil. Entonces, muchísimas gracias por esa contribución y el trabajo impresionante que estás haciendo. Entonces, ahora nos vamos a mover a Teresa Bolaños, y ella está hablando de mujeres por el cambio. Y adelante, Teresa. ¿Aló? ¿Ahora sí? Eh, Creo que ya me escucho. Bien, gracias. Lo siento mucho que no pude preparar una propuesta gráfica, pero quiero conversarles que vengo de Ecuador, en Sudamérica, con 18 millones de habitantes, es el 41% somos mujeres. En este momento estamos en
bajo un régimen de un gobierno de extrema derecha. En cuanto se posesionó, declaró la guerra interna contra los grupos de delincuencia organizada, lo que le ha permitido militarizar el país y agredir a los grupos más indefensos de jóvenes de los barrios más pobres por el solo hecho de tener un cabello largo, de tener una, una mochila, de tener un tatuaje, ha sido suficiente como para que les persigan. E inclusive el 8 de diciembre de este año se conmemora tristemente el asesinato de 4 niños llamados de las Malvinas, porque es un barrio muy pobre, que fueron maltratados, fueron ofendidos, fueron violentados y luego asesinados por los militares de una forma cruel. Bueno, este gobierno de extrema derecha, el 16 de noviembre, llamó a una consulta popular con la que quería eliminar derechos importantísimos que están en la Constitución. Derechos como el decidir sobre nuestros cuerpos, la no discriminación por la opción sexual, los diferentes tipos de familia, que hay un reconocimiento a los diferentes tipos de familias, el matrimonio igualitario, la participación de las mujeres hasta llegar al porcentaje del 50% en las elecciones, el derecho mm, a el agua como un derecho humano y no a la privatización. Mujeres por el Cambio, con otras organizaciones de mujeres y organizaciones sociales, trabajamos muy profundamente, muy aceleradamente en los 13 días de campaña contra todos los fondos del gobierno y pudimos obtener una victoria contundente, que es una victoria popular. En las 4 preguntas consultadas, ganó el no, y había 2 preguntas, las más importantes. La una, que se refería a que Estados Unidos pueda eh, construir aquí una base militar, y ya tienen los gobiernos varios acuerdos militares con el gobierno de Estados Unidos, pero hoy querían tener territorio aquí en las Islas Galápagos, y lo otro sobre la nueva constitución. Entonces, ganamos con el no, y eso fue muy importante. Sin embargo, este gobierno, que es de la derecha, no es representante, sino que es el hijo del hombre más rico del país, sigue fielmente todos los que el Fondo Monetario Internacional le indica. Hoy, por ejemplo, para el presupuesto del 2026, una tercera parte del presupuesto general del Estado es para pagar los servicios de la deuda. Eso significa que leyes importantes como una que se aprobó para la erradicación de la violencia contra las mujeres no tiene presupuesto y simplemente no hay cómo aplicarla. Igualmente hay una ley violeta con la cual se contrata a las mujeres durante 3 meses y luego de esos 3 meses simplemente se las despide, y con eso los patronos, los empresarios tienen ganancias porque les eliminan una serie de impuestos. Es una ley tramposa. La situación general en el país es sumamente difícil. En este año, en 2025, que vamos terminando, 8.272 muertes violentas por asesinatos se han suscitado en el país. Y en un país, como les decía, de 18 millones de habitantes. Ecuador era una isla de paz, y hoy realmente es muy difícil vivir. Muy difícil para todos y especialmente para las niñas, los niños y las mujeres. En el 2025, 349 mujeres fueron asesinadas por motivos de género. Eso quiere decir que cada 22 horas una mujer fue asesinada. Y la justicia es tan lenta y tan vendida que si se quiere llegar a los autores de estos crímenes atroces, son las propias familias las que tienen que luchar para que se ejecute la justicia de alguna manera. Entonces quedan los hijos e hijas de estas mujeres asesinadas
en el completo abandono, porque en varios casos se suceden que también la pareja se suicida y o están detenidos y realmente el Estado no se hace cargo de esos niños. Pero no solamente es eso, el tema del trabajo y del empleo. 2 de cada 10 mujeres tienen empleo pleno. Las demás trabajan como pueden, vendiendo cualquier cosa en lo que significan los trabajos autónomos o lo que dicen el neoliberalismo, los emprendimientos que son una falsedad, una mentira con la que le hacen creer a la mujer que es empresaria y la empresaria vende caramelos en la esquina. Y a más de eso, pues hay una suma que va creciendo de niñas, niños y jóvenes adolescentes que están abandonando el sistema escolar. En los últimos años se han ido sumando cada vez más y más hasta llegar a una cifra de 450,000 que no han vuelto al sistema educativo. Eso significa que estos niños y niñas ni siquiera terminarán la educación básica y son los nuevos reclutas a los que los grupos de delincuencia organizada los cooptan para que sean sicarios desde muy niños o para que aprendan a estar en esos grupos de delincuencia organizada. El gobierno lo que hace es perseguir al pequeño delincuente, al delincuente común, pero no a las grandes mafias que están enquistadas lamentablemente en el gobierno, en los diferentes gobiernos que han pasado y en la cúpula de los militares y los policías. En el sector rural, en el campo, las niñas son las que menos posibilidades tienen de terminar por lo menos la educación básica. ¿Qué decir de aspirar a una universidad que cada vez se hace más lejana con los recortes presupuestarios que eliminan la posibilidad de que los hijos de los trabajadores y los obreros asistan a una universidad? Pero además de eso, también hay una cuestión que debe preocuparnos a todos. Es que a pesar de los títulos universitarios, no hay plazas de trabajo. Es decir, que si antes se pensaba que la educación producía la movilidad social, hoy es sumamente difícil. Como me quedan 3 minutos, voy a terminar solamente con lo que significa que para tener un contexto más, 7 millones de ecuatorianos están bajo la línea de la pobreza y de ellos 3 millones viven con $1.70 al día. En la consulta, nosotros nos unimos con las otras mujeres y ese es nuestro propósito, aunque hay un movimiento muy disperso de las mujeres en Ecuador. Yo creo que es una experiencia en todo el mundo, pero nos tratamos de unir para cosas importantes como por ejemplo este tema del 25 de violencia, del Día de la No Violencia contra la Mujer, el 8 de marzo, el Día del Aborto Libre, pero sobre todo también tratamos de unirnos en lo que significa buscar respuestas y propuestas para salvar a nuestras niñas y a nuestros niños. Como Mujeres por el Cambio no somos ONG, no tenemos recursos, pero sí trabajamos con nuestros propios recursos en los barrios más empobrecidos de las ciudades del Ecuador, principalmente en Guayaquil, Quito y Santo Domingo, de tal manera que podamos conectarnos con esas mujeres, les damos capacitaciones, les hacemos conocer sus derechos para poder exigirlos, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad. Les organizamos para exigir el agua para el barrio, el alcantarillado, para exigir que no se cierre la escuela, que les den los uniformes a los niños. Es decir, que también nos unimos para eso y hoy, como Mujeres por el Cambio, tenemos 3 propuestas importantes. Una es exigir al gobierno la moratoria de la deuda externa
El segundo es el cobro de las deudas a los grandes empresarios que evaden el pago de esos impuestos. Y lo otro es la reapertura del Ministerio de la Mujer, que fue unificado con el Ministerio de Gobierno, o sea, desapareció el Ministerio de la Mujer y fue unificado con el Ministerio de Gobierno en meses anteriores. Entonces son unas de las tres propuestas más importantes que nosotros impulsamos, a más de muchísimas otras que son de nuestro trabajo cotidiano, con el que tratamos de hacer contención emocional con las mujeres violentadas. Agradezco esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Teresa. Muchas gracias por decirnos acerca del gran trabajo que estás haciendo con Mujeres por el Cambio. Me dio mucho horror escuchar que no había un proyecto para eliminar la violencia contra la mujer. Igual y sería diferente si fuera para hombres, pero pensar que cada 2 horas unas mujeres asesinadas es absolutamente horrificante y hay un colapso social que sucede cuando eso está pasando. Entonces, muchas felicidades. Para nuestro próximo presentador es del colectivo feminista palestino, Nessa Morah. Maisa es una mujer palestina, una médica asociada y defensora comprometida con más de 18 años de participación activa en espacios de organizaciones palestinos. Como hija de inmigrantes palestinos, su madre palestina, pero de origen venezolano, y su padre palestino, Maisa posee una rica herencia diaspórica que moldea profundamente su identidad, visión de mundo y compromiso con la lucha palestina. Como integrante fundadora del colectivo feminista palestino, y así como de trabajadoras de salud para el área de la Bahía de Palestina, Maísa ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de espacios feministas de base orientados a la justicia dentro de la diáspora palestina. Su liderazgo enfatiza el poder del cuidado colectivo, la liberación de género y la organización comunitaria, y está especialmente comprometida con la difusión de las experiencias y las voces de las mujeres palestinas y las personas marginadas por su género en la diáspora y más allá. La trayectoria de Maísa en la defensa de los derechos palestinos comenzó tempranamente en el movimiento juvenil palestino, donde desarrolló sus bases en la organización comunitaria y la formación política. Hoy, su trayectoria vital sigue reflejando un compromiso inquebrantable con el apoyo a su comunidad, la promoción de la sanación colectiva y la lucha por la liberación y la igualdad para todas las palestinas, donde quiera que se encuentren. Así que ahora se lo voy a pasar a Maisa. Muchas gracias, Pipa. Am, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Camaradas, hermanes, amistades gracias por estar como con esta parte de Semana de Acción para terminar la violencia en contra de mujeres y niñas. Mientras nos reunimos, es importante recordar que cuando hablamos de la solidaridad feminista, no estamos hablando de un feminismo basado en la caridad, estamos hablando de un feminismo antiimperialista y revolucionario, uno que centra los mundos, el futuro de las mujeres feministas, mujeres palestinas, las niñas palestinas y todas las personas luchando en contra del imperio. Hablo hoy desde la perspectiva del colectivo feminista palestino para hablar de la violencia que se está llevando a cabo en contra de mujeres y niñas palestinas eh, y hablar sobre su lugar en nuestra liberación colectiva. Cuando hablamos de Gaza o de Jordania, Cisjordania, no podemos hablar de la experiencia de mujeres y niñas como algo aparte. Su sufrimiento no es algo aparte, es fundacional a un proyecto de asentamiento, de colonialismo de asentamiento sionista apoyado por los Estados Unidos. Este proyecto busca desmantelar las estructuras familiares,
destruir la continuidad generacional y destruir los mundos que apoya la vida palestina. Desde una perspectiva de tercer mundo feminista, la liberación de mujeres no puede estar separada de la liberación de su gente. La ocupación, la hambruna y la militarización son formas de género violentas, dándole forma a cada aspecto de la vida palestina. Y aún así, las mujeres y niñas palestinas también cargan dentro de sí mismas las semillas de un futuro liberado, aún mientras las condiciones alrededor de ellas son ingeniazadas para erradicarlo. Piensen en esto, el estimado es que 20,000 niñas han sido asesinadas desde octubre de 2023, cuando incluimos aquellas que murieron por la hambruna, la deshidratación, infección y el colapso de una infraestructura médica. La muerte potencial se estrecha a los cientos de miles. Estos números representan futuros robados, niñas enterradas sin sus nombres, grabadas, niñas orfanadas o desapareciendo en las prisiones. Esto es lo que el colectivo feminista palestino llama el genocidio reproductivo, un esfuerzo deliberado para destruir a las personas, destruyendo su capacidad de sobrevivir, para cuidar de una y otra y continuar su linaje. Para los niños palestinos, cada derecho fundamental a la seguridad, a la salud, a la educación y aún para jugar ha sido robado por políticas de bombardeos y desplazamiento. Y en ninguna manera esto es más claro que en Gaza. Los hospitales y las áreas de maternidad están en ruinas. Las mujeres dan a luz sin anestesia, sin agua limpia, a veces hasta sin albergue, y los niños mueren nacen en condiciones de hambruna. Muchos no sobreviven. 8 convoys también convertidos en lugares de caos y muerte. Aún la promesa de alimento puede ser otra arma, se ha convertido en otra arma en esta guerra. La violencia sexual y de base de género también ha sido sistemáticamente en contra de cuerpos palestinos, en contra de mujeres, hombres y niñas. Un reporte de las Naciones Unidas finalmente reconoció eso en 2025, este año, aunque su reconoción tardía habla volúmenes sobre la complicidad más amplia de instituciones mundiales y la violencia dentro de las prisiones israelitas, donde las niñas son interrogadas, torturadas y aisladas. Enseña cuán profundo el régimen quiere criminalizar la vida palestina en sí misma. Y en Cisjordania se enfrenta a otra manera paralela de aniquilación, la amenaza, la destrucción de clínicas, la cierre de escuelas, ataques de amenaza la vida material y escolar, aún los bombardeos, la ocupación, manufactura, un ambiente donde la seguridad, la continuidad y la pertenencia son bajo ataque constantemente. Esa violencia es tan intencional. Busca los espacios donde la comunidad es creada y los niños crecen, los espacios donde los palestinos están ahí para resistir y perdurar. Cada esquina de las palestinas, las mujeres se sientan en el centro de esta lucha. Ellos cuiden a los niños, ellos cuidan a las personas heridas sin suministros médicos, cuidan a sus familias la violencia colonial quiera borrar. Ellos resisten el encarcelamiento y aún buscan maneras de reconstruir y organizar. Lo que nosotros llamamos Samur es una forma de resistencia que es tanto política y profundamente íntima, sostiene a la comunidad bajo condiciones diseñadas para destruirla. También debemos de retar la narrativa que busca que vea a los niños como víctimas o o en el discurso sionista como amenazan. Ellas están detrás de nuestros niños con la imaginación, el humor y la candidez y una resiliencia enorme. Cargan canciones y memorias, son el ancla de sus familias y comunidades. Su supervivencia, su gozo y aún su luto son actos de desafío. Su propia existencia interrumpe la fantasía colonial de erradicación. La violencia que los palestinos resisten reverba a través de todo el sur global.
los sistemas detrás de estas violencias están enlazados: el imperialismo, el capitalismo racial, la militarización y el orden colonial. Nuestras luchas están entretejidas porque estas estructuras operan juntas. La Alianza de Mujeres del Sur Global nos enseña que el feminismo está enfrentando estos asuntos de cabeza, de frente. Nuestra liberación muere y vive por la solidaridad. Así que, ¿qué hacemos? Traemos la lucha a nuestro hogar, demandamos un apoyo, unimos a campañas para el embargo, hablamos para el cierre de la ocupación en Gaza y que liberen a políticos prisioneros políticos, especialmente a las niñas, y más que nada nos estamos comprometidas a centrar a las niñas y mujeres palestinas no como símbolos de la tragedia, pero como líderes, cuidadores culturales y protagonistas en la lucha global en contra del imperialismo. Hermanes y con camaradas, la violencia enfrentada por las mujeres y niñas palestinas es deliberada y sistemática, pero aun cuando el régimen sionista trata de borrar la vida palestina, no pueden erradicar la resistencia, la memoria o el amor palestino. Las mujeres palestinas y las niñas palestinas no son simplemente sobreviviendo este momento, están dándole forma al mundo liberado que estamos luchando. Su vida, su dignidad y sus futuros son por lo cual luchamos en el día de hoy y todos los días. Gracias. Wow. Yo creo que probablemente que sé mucho sobre Gaza. Eso fue maravilloso. Y también lo hiciste tan lo nombraste tan los prisioneros, niños prisioneros que hablaste. eh, es casi no se puede ni pensar las vidas que tienen en el día de hoy, pero el deseo inquebrantable de Palestina, de los palestinos por la justicia, nada se compara a la injusticia de esa tierra y en Cisjordania y en Gaza. Así que muchas gracias por el trabajo que haces. Am, Ahora vamos a transicionar a la Alianza Internacional de Mujeres, donde Ray Rojas va a estar hablando en nombre de ellas. Ray Rojas es una organizadora basada en los Estados Unidos que trabaja con la Alianza Internacional de Migrantes. Es hija de trabajadores agrícolas del Valle Central de California y organizadora en defensa de los derechos de los migrantes y de los pueblos. Ella trabajaba con migrantes de México, Venezuela, el Congo, Angola y las Filipinas, apoyándoles en su derecho a organizarse contra las causas fundamentales de la migración forzada y en defensa de sus derechos y bienestar en los Estados Unidos. Así que gracias, tiene que tener sus manos llenas ahora mismo, así que se lo voy a pasar directamente a ti, te lo paso directamente a ti. Gracias, Pepa, y gracias a todas nuestras presentadoras maravillosas. Me honra poder compartir un poco más sobre la situación aquí en los Estados Unidos. Como sabemos, muchos de los trabajadores migrantes del mundo, mujeres, constituyen casi 70%. Las mujeres constituyen casi 70%. O sea, muchas bases de las historias que hemos escuchado ahí han forzados de irse de sus hogares debido a la inseguridad económica, la crisis climática, la corrupción gubernamental, la intervención extranjera. Y las mujeres trabajadoras de campo tienen que trabajar los roles más abusivos en la sociedad, mientras teniendo que vivir separadas de sus seres amados, incluyendo sus propias niñas a veces. En los Estados Unidos, esta historia no es diferente. Muchas mujeres migrantes vienen a los Estados Unidos buscando estabilidad para enviar recursos a su hogar, a sus hogares, a sus familias y niñas, esperando que sus sacrificios que ellos hacen va a permitir que sus seres amados sean menos explotados y menos reprimidos. Otras eh, en- tienen unas trayectorias peligrosas con sus niños, pensando que pueden acceder lo que se le llama el sueño americano. Sin embargo, esto es lejos de la verdad de las mujeres migrantes aquí en los Estados Unidos. Ahora mismo, muchas mujeres, parejas de las mujeres han sido son detenidas por el gobierno, dejándoles soles en esa sociedad violenta
fascista, y para aquellas con niñas que se quedan soles para ver cómo pueden proveer maneras de vivir para sus familias. Muchas que han experimentado explotación y violencia estatal viajando a los Estados Unidos y como trabajadoras aquí en los Estados Unidos. Las mujeres también están al frente de del sistema de deportación. Las mujeres están siendo detenidas y mientras están siendo detenidas, están experimentando condiciones horríficas que incluyen la sobrepoblación y servicios médicos o inadecuados, o abuso físico, falta de alimento y aprecio emocional. Pero sin embargo, las mujeres no están aceptando esta violencia, se están organizando para exponer la situación desde adentro. Esta semana escuchamos un reporte de Tuta Rebeca, una mayor filipina que ha tenido preocupaciones médicas en la detención por los últimos 10 meses, aún habiendo recibido órdenes de deportación, aún está esperando en el centro de detención. Ella reportó esta semana que que las guardias del centro de detención para que genere ganancias, entró mientras se estaba bañando 2 veces para verla mientras se bañaba. Ella está siendo detenida. Eso todo sucedió durante esta semana de acción para parar la violencia en contra de las mujeres, y ahora está comprometida a compartir su historia y compartir para poder parar toda violencia futura para las mujeres y para las personas mayores, en contra de personas mayores. En otro caso, otra persona fue detenida durante la pandemia de COVID, se convirtió en una denunciante nacional. Ella fue testigo de los centros de detención que estaba siendo detenida en el estado de Georgia, que estaba haciendo histerectomías ilegales o cirugías para hacer imposible para que las mujeres migrantes tengan niñas. De acuerdo con AMA, muchas personas detenidas no hablaban inglés, y los doctores explotaron esa barrera lingüística para hacer que las mujeres creyeran que esas procedimientos de salud eran necesarios para ellas trabajar condiciones de salud. Pero Ama habló en solidaridad con las otras mujeres que no sabían lo que estaba pasando, y debido a su lucha, ella fue detenida nuevamente bajo la segunda administración de Trump. Debido a los movimientos de las personas, fue liberada de detención la semana pasada. Como escuchamos anteriormente en este seminario web, el impacto en las mujeres en los Estados Unidos también son un ataque a la niñez, y sus historias están conectadas. Yo voy a compartir dos historias sobre las mujeres y sus niñas, o dos ejemplos de los miles experimentando situaciones similares aquí en los Estados Unidos. Voy a comenzar con la historia de Victoria, Victoria es una migrante de venezolana de 6 años. Le gusta el color rosado, a ella le gusta Hello Kitty y le gusta las capibaras. Su familia está buscando asilo aquí en los Estados Unidos, y el viernes, 14 de noviembre, el mes pasado, Victoria se le llamó para que estuviera en el tribunal para que se defendiera a sí misma en una audiencia de migración mandatoria, obligatoria. Aunque llegó a los Estados Unidos con sus padres biológicos, en sus palabras, sus papeles de migratorios fueron separadas por sus padres, lo que significa que el gobierno de Estados Unidos está llevando a juicio a una niña de 6 años para determinar si ella se puede quedar. Se esperaba que buscara su propia representación legal en los procedimientos migratorios. Sus padres tenían miedo, y conectaron con miembros de la comunidad por apoyo. Estaban confundidos y abrumados con el hecho de que su niña se suponía que apareciera en el juicio por su propia cuenta, y no sabían ni siquiera si podían asumir la audiencia, asumiendo que era una trampa debido a la idea sin sentido de que una niña de 6 años se esperaba que llegara al tribunal por su cuenta. Si no hubieran ido al tribunal,
ella hubiera recibido órdenes de deportación y hubiera sido forzosamente removida de sus hogares, de sus padres. Sin embargo, los organizadores comunitarios pudieron asegurar acompañamiento legal y apoyo comunitario para Victoria para que no tuviera que ir sola. Pero como una niña, ella seguía confundida y con miedo de ser separada de su familia. Para, para ella manejar su ansiedad durante el tribunal, Agaras practicó con sus problemas de matemática y estuvo con con su muñequito por más de 1 hora y media. Ella fue una de más de 12 niñas que fueron obligadas a aparecer en el tribunal en ese día desde los 6 a 13 años de edad. Las niñas fueron separadas entre aquellas con la presentación y aquellas con sin representación legal y se les dio un paquete de diferentes abogados que podían llamar esperando que un niño de 6 años pudiese adquirir un abogado. Las niñas se les llamaron uno a uno, donde el juez cuestionó a cada uno y administró sus procedimientos inmigratorios como si fuesen un adulto. Los defensores legales que dependiendo del juez, les padres a veces pueden hablar por nombre de sus hijas. Sin embargo, en otros momentos, los jueces piden que las niñas hablen por sí mismas y no hay representación legal. Qué agrario que es que las niñas tengan que navegar un sistema migratorio donde el resultado sea separar a las familias o forzar a los padres y a otros a que se autodeporten para que se puedan quedar con sus niñas. Esta mañana me levanté con con la noticia de que una persona de 3 años, un niño no acompañado de 3 años, basado en Nueva York, que tenía que representarse a sí mismo la semana pasada. Esto es horripilante que los gobiernos de Estados Unidos trate a las niñas y a las mujeres de esta manera. Y nuestra historia va a ser sobre Aster. Acabamos de aprender, podemos ir a la última diapositiva, por favor. Aprendemos sobre Esther Just hace unos cuantos días. Ella es originalmente de México, pero está detenida en Luisiana. Toda su familia migró a los Estados Unidos, migró a los Estados Unidos buscando estabilidad económica por las políticas de Trump que tiene que en México. Temprano este año, ella fue arrestada con acusaciones de cargos de drogas y estuvo en la cárcel por un periodo de tiempo asumiendo que fuera culpable mientras estaba embarazada. Cuando estaba en la cárcel, parió a su primera hija en el hospital. El gobierno de Estados Unidos se llevó su hija de sus brazos y la puso en custodia protegida. Luego, Aster fue encontrada no culpable por los cargos que fue acusada y todo se cayó y no tiene récord criminal. Sin embargo, cuando Aster habló para recobrar la custodia de su hija, el gobierno de Estados Unidos no quiso liberar a su hija de vuelta a ella, puramente porque Esther no tiene documentos. Los servicios de protección infantiles, o CPS por sus siglas en inglés, le dijeron que la única manera que iban a liberar a su hija es si ella podía cumplir con las cualificaciones, en la cual en sus palabras era que si era una ciudadana de Estados Unidos o si pudiese encontrar un integrante de la familia que era o una ciudadana estadounidense o alguien que no vive, un ciudadano estadounidense que no viviera con nadie que fuera documentada. Por eso ninguna parte de su familia pudieron ser elegibles para retener la custodia de su hija. Esta niña que ya tiene 11 años, 11 meses, por fotos que he visto, trabajadoras sociales, pero esto no es una ley en los Estados Unidos. Esto es retórica antimigrante que hace que los oficiales gubernamentales crean políticas como esta que enfuerzan la separación familiar y castigar a los migrantes simplemente por buscar una mejor vida. Esther solamente fue detenida hace 2 semanas y quiere volver a México. Sin embargo, ella tiene miedo de que si ella se va, ella nunca va a poder tener la oportunidad de reunirse con su hija. El gobierno de Estados Unidos robó a su hija de sus brazos, basada puramente sobre su estatus migratorio. Y debemos luchar para las mujeres como Esther, para tener el derecho de ser una madre y estar con sus hijos.
La administración de Trump afirma que está deteniendo a delincuentes, cuando en realidad son las mujeres, los niños y seres queridos quienes se enfrentan a estos violentos ataques. Por eso las organizaciones de mujeres inmigrantes se están uniendo para luchar contra estos horribles ataques. Las mujeres se están uniendo para crear redes de apoyo, organizarse a sí mismas y a sus hijos, y a nivel mundial para luchar contra las causas fundamentales de la migración forzada y poner fin a la separación familiar inicial causada por las condiciones en nuestros países de origen que nos obligan a emigrar en primer lugar. Como IMA, pedimos fin a la violencia contra las mujeres y los niños y las niñas y que se amplíen las fuertes organizaciones de mujeres, niños y pueblos de nuestros países de origen que luchan por sus derechos y su liberación. Gracias a la IWA por esta invitación para compartir la situación de las mujeres migrantes en los Estados Unidos desde el núcleo imperialista. Nos solidarizamos vehementemente con las mujeres del mundo y en especial con las del sur global. Gracias. Ray, muchas gracias. Es difícil saber qué decir. Es un discurso que me movió mucho. Entonces, muchas gracias por la lucha, por su lucha y los éxitos que llegan. Pero aún así, el sistema es tan podrido. Así que muchas gracias por ayudarnos a entender la realidad de las mujeres migrantes y las niñas migrantes dentro de las cortes y los centros de detención. Es terrible. Bueno, se lo paso a Donna. Y gracias. Sí, no, gracias. Y gracias nuevamente a todas nuestras presentadoras increíbles, Candice, Teresa, Neisa y Ray. Yo estoy segura de que estas historias no fueron fáciles de contar. Tú sabes, escuchamos historias de los asesinatos masivos, los ataques del Estado, el incremento de la militarización y obviamente el genocidio en Palestina, la violencia de la detención y la deportación y básicamente la violencia aquí que estas niñas están experimentando y enfrentando. Así que yo solamente quiero reconocer a nuestros presentadores por, por el compartir y la pesadez de esta, y lo pesado de esta información. Pero yo también tomo inspiración de la dedicación de estas mujeres y niñas que muy violentamente confrontan estos asuntos de violencia de cabeza, de frente, como Mesa compartió anteriormente. Y también sabemos que estos asuntos de violencia no son aislados, pero que de hecho son parte de un problema más sistémico, más amplio. Y creo que es importante que nosotros saber que estamos viviendo en un mundo donde aquellos en el poder, de hecho, están perdiendo la lucha más amplia de sostenibilidad para la gente en el planeta, porque tuvieron que tener medidas represivas y fuerza y violencia una manera fascista y abierta, porque el espacio para la democracia liberal, francamente, no está funcionando para la mayoría. El empeoramiento de la crisis es el resultado de la naturaleza parecística de de ese sistema capitalista que pone la ganancia por encima de la gente. Y cuando se baja el capital o y estas aves de rapiña no quieren suficiente, la guerra es el resultado y sabemos el impacto de eso. Es nuestra visión en Weibo que la guerra y especialmente la guerra imperialista es la forma más alta de violencia sistémica en contra de mujeres y niñas. Y estas condiciones crean la tormenta perfecta para los ataques violentos en contra de la gente, particularmente las mujeres y niñas, que son las más vulnerables en términos en tiempos de guerra y conflicto y enfrentan las formas más agrarias de violencia. Escuchamos sobre
las masacres de personas en las Filipinas bajo Duterte, con las 30,000 muertes y como 132 de ellas fueron niñas bajo la guerra contra las drogas. Y en Ecuador escuchamos sobre, tú sabes, este gobierno de ultraderecha y su ese gobierno asesinando niñas jóvenes o niñas. Obviamente no podemos ignorar y negar el genocidio que está sucediendo en Palestina, el ecocidio, el genocidio, la hambruna forzada y la completa erradicación de la tierra de, de la gente en Palestina. Y obviamente las historias horrendas de migrantes siendo enfrentadas por um, esta administración fascista que en su frente, que ataque a las niñas para que se defiendan a sí mismas en contra de sus propios procedimientos deportistas. Bueno, ¿cuán grave es eso? Y sabemos que todas estas formas de violencia tienen impactos residuales, impactos a largo plazo. Aún así, esos gobiernos y esos estados continúan operando con impunidad. Sabemos que muchos asuntos en casos de violencia que no se pueden, que no deben de no ser mencionadas, la violencia de las mujeres y niñas en Sudán, en la República Democrática del Congo, la guerra regional en el Pacífico Asiático, con tensiones crecientes entre Estados Unidos y China, y más recientemente las provocaciones más agresivas de los Estados Unidos con Venezuela y mucho más. Esos problemas son lo que se hace la élite que no solamente se ganan los beneficios de la explotación de la gente y el saqueo de la tierra, pero que también son aquellas que tienen el poder político. Por lo tanto, debemos hacer responsable a estos gobiernos por sus violaciones de los derechos de la gente, por las violaciones impuestas en las comunidades. Y el peor perpetuador de la violencia es el imperialismo de los Estados Unidos. El imperialismo de los Estados Unidos se ha hecho la mano silenciosa con muchas implicaciones muy altas sobre su culpabilidad y su complicidad en el genocidio en Palestina, violando la soberanía de naciones como Venezuela e Irán y imponiendo políticas neoliberales en la economía mundial, causando que muchos países en el sur global entre más de lleno en deuda. La regla de divide y conquista fue la herramienta de imperialistas en el pasado, pero pronto el poder de la gente va a erradicar eso. Solo necesito un minuto. Porque las mujeres están en el frente, luchando todos los días para desarrollar un movimiento internacional más amplio para erradicar este sistema podrido, ese sistema imperialista podrido que está a la raíz del sufrimiento y de la violencia extrema experimentada, no solamente por mujeres y niñas, por todas las personas, pero por todas las personas. Y cuando estas condiciones son insufribles, se hacen insufribles, también nuestra creencia en Igua, que la gente, incluyendo las mujeres, tienen todo derecho a resistir, aunque signifique tomando armas en nombre de la autodefensa y en el nombre de su tierra, de su soberanía y últimamente para su propia liberación. Estas condiciones y experiencias de las mujeres proveen la carne de nuestro trabajo, lo cual es una campaña, una plataforma con plataformas de campañas duales para abordar las necesidades críticas que explotan a nuestras mujeres a través de nuestras campañas de las mujeres por encima de ganancia, y segundo, para abordar el impacto, los impactos directos que las mujeres enfrentan debido a la guerra y el conflicto a través de nuestra campaña de las mujeres en contra de la guerra imperialista. El trabajar con acciones militares para llegar a la raíz de la violencia estatal sistemática y desarrollar la solidaridad internacional junto con esas plataformas de campañas. Nosotras las mujeres podemos desarrollar un nuevo mundo
y podemos contribuir a unificarnos y crecer un movimiento de masa militante juntos con todas las personas oprimidas y reprimidas del mundo, que va a crear el cambio sistémico necesario para poder vivir en un mundo libre de violencia. Yo quiero ofrecer nuestros saludos más altos a todos los mártires y víctimas de violencia. Vamos a continuar luchando para erradicar la violencia de una vez y por todas y desarrollar un nuevo mundo donde la gente puede finalmente vivir en paz, libre de la violencia, libre de la opresión, libre del colonialismo y libre del imperialismo. Así que gracias nuevamente a todos nuestros presentadores y a las personas que nos apoyan y a patrocinadores por poner este webinar muy importante como parte de nuestra semana de acción. Muchas gracias.